palabra. Reconocemos, Padre, que tú eres el que hace posible todas las cosas. No puede suceder nada si tú no lo permites, Señor. Y el día de hoy te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, para aprender tu palabra. Estamos contentos y agradecidos porque nos has traído aquí a tu casa, Señor, y el día de hoy podemos ver tu palabra, Señor. Bendícenos el día de hoy. Bendice mis hermanos y mis hermanas que llegaron a tu enseñanza, a la casa tuya el día de hoy, Padre. Y aquellos que no han llegado todavía, apresura sus pasos. Que tu iglesia, Señor, tome siempre la responsabilidad de que llegue a tu casa a tiempo, Señor, las enseñanzas. Es importante comenzar a tiempo, Señor. Bendícenos el día de hoy. Bendice tu iglesia a luz de vida, Padre. Y bendíceme a mí a través de la enseñanza, que yo pueda comunicar tu palabra. Que el Espíritu Santo me use para comunicar el mensaje del día de hoy y que podamos ser edificados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 14, el libro de los Hechos. Recuerda, hermano, que cuando leemos la palabra, tenemos que meditar en ella. O sea, no podemos nada más leerla y pasar por alto que hemos comprendido lo que hemos leído. Para poder comprender la palabra, tenemos que meditar en ella. Y muchas veces, cuando usted lee un capítulo, a veces no puede comprender luego lo que está en el capítulo. Va a tener que volver a leerlo nuevamente y leerlo nuevamente otra vez. Pero entre más veces lo lea, más va a poder usted entender mejor la enseñanza. Puede poner la mesa ahí, Caín, para que sienten la redonda que está atrás. Los hermanos con sillas, porque estamos agarrando la mesa atrás, que está atrás, que la redonda, porque los más que vienen. ¿Okay? Pues miren el capítulo 14. Recuerden, hermanos, cuando lea los versículos, deténgase a meditar en lo que están diciendo los versículos. La enseñanza del día de hoy contiene solamente 7 versículos. En los 7 versículos vamos a hacer lo posible por tratarlos en una hora que tenemos de enseñanza. Entonces, por favor, hermanos, si no alcanzamos en una hora a leer los 7 capítulos, los 7 versículos, vamos a tratar de meditarlo la semana que entra. Pero lo importante no es avanzar los versículos, lo importante es meditar lo que dice la palabra. Entonces, el capítulo 14 comienza el verso 1 y dice la palabra: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, que hablaba de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Para un poquito ahí, hermano. Cuando dice aconteció, quiere decir que sucedió, es lo que dice la palabra. ¿Okay? Sucedió es lo que dice. ¿Sucedió en dónde? En Iconio, una ciudad menciona ahí. Entonces, ¿de dónde venían los apóstoles? Alguien dígame. ¿De dónde venían cuando entraron a Iconio? ¿De dónde salieron? De Antioquía de Pisidia, ¿se recuerda? Venía Pablo, venía Saulo, venía Bernabé. Imagino que venían más discípulos con ellos, porque recuerda que estuvieron en Antioquía de Pisidia por algún tiempo. ¿Recuerdan la enseñanza la semana pasada? 3 semanas estuvimos en el capítulo 13. Cómo los apóstoles estuvieron ahí siendo instrumentos de Dios, enseñando la palabra. Antioquía de Pisidia, llegaron los apóstoles. ¿A dónde llegaron los apóstoles? A la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Por eso pongan atención. En el capítulo 13 estudiamos enseñanzas. Los discípulos llegaron en Antioquía de Pisidia a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Lugar donde se reunían los judíos para estudiar el rollo de las escrituras de la ley. ¿Okay? Ya lo hemos leído muchas veces y lo he dicho cada semana lo mismo. Tiene que meditar y memorizar, haga apuntes, anote las cosas importantes. Cuando usted no viste recordar algo, apúntelo. Y cuando llegue a su casa durante la semana, ore y lea sus notas para que usted pueda, con más calma, entender las enseñanzas. Entonces llegaron los discípulos a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos para aprender o leer o estudiar el rollo de la escritura de la ley. Entonces dice la palabra que estando en la sinagoga los discípulos, a los apóstoles, se les dio la oportunidad de que pudieran comunicar una palabra a los oyentes. Y se levantó Saulo y comunicó una palabra a los oyentes. Les comenzó a hablar del antiguo pacto, de
comenzó a hablar de Jesucristo, les habló de la salvación y predicó un mensaje ahí grandemente en ese lugar, la sinagoga, que hubo dice, entre judíos y gentiles, hubo ahí un desacuerdo al último. Primero los gentiles salen de la sinagoga tras de los apóstoles para pedirles que por favor les enseñaran más de la palabra de Jesús. Después algunos de ellos salen de los judíos, siguen a los apóstoles, y también los apóstoles dicen, aprendan más del Señor. Pero hubo algunos otros que se juntaron y dice que tuvieron pleito en contra de los apóstoles. Finalmente los dijeron que se fueran y los apóstoles se fueron de esa ciudad, de Antioquía de Pisidia. Y aquí comienza el capítulo 14 diciendo que los apóstoles llegan a la ciudad de Iconio. ¿Ok? Iconio aquí es una ciudad, era una ciudad de ese tiempo grande en Asia Menor. ¿Okay? Iconio dice que estaba 32 kilómetros al norte de Listra. Recuerda la ciudad de Listra. Y Iconio era una ciudad que estaba rodeada de montañas. Imagínensela conmigo, hermano. Esa ciudad, Iconio, dice que era una ciudad, hermano, rodeada de montañas. O sea, todo alrededor de la ciudad de las montañas, menos en el lado este. En el lado este no había montaña. Dice que había ahí, en ese lugar, una grande llanura. Y Iconio era una ciudad que era conocida como una ciudad donde había mucha agua. Había lagos en esa ciudad. Iconio era una ciudad que era muy poblada, o sea, había mucha gente. Si la vemos al día de hoy, la ciudad de Iconio, hay alrededor de 120,000 habitantes. En ese tiempo, ¿cuántos había? Había muchos en la ciudad de Iconio. Entonces, los apóstoles llegan a esa ciudad que era muy poblada. Entonces, esa ciudad de Iconio también era la capital, puse mis notas, de Licaonia. Y Licaonia era una de las ciudades que Iconio era la capital. Entonces, Iconio era una de las ciudades principales de la parte sur de la provincia romana, ahí de Galacia, y estaba en el camino real que unía Éfeso con Tarso. Entonces, note la ciudad. Aquí está la ciudad situada y había un camino principal que unía otras dos ciudades, Éfeso y Tarso, la ciudad de donde era Saulo. Entonces esa ciudad era muy conocida, hermano, muy poblada, mucha gente, había agua, había ríos, había montañas. Imagínate la ciudad, una ciudad muy poblada, mucha gente. Había en esa ciudad gentiles, había griegos, había judíos, había mucha gente en esa ciudad. Y aquí dice la palabra, el verso 1, el capítulo 14, que dice, lea conmigo: aconteció en Iconio, o sea, en esta ciudad que acabo de decir, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes entraron? Los apóstoles. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, ponga atención. Vienen los apóstoles, Saulo, Bernabé y algunos otros discípulos que se juntaron con ellos. Entonces descienden desde Antioquía de Pisidia, porque fueron expulsados de ahí. Entonces llegan acá a Iconio y se van derechito ¿a dónde? A la sinagoga. Otra vez, recuerden, mi hermano, ellos no llegaron a la ciudad nada más para entrar y a ver a dónde me dirijo. Vamos al mercado, vamos a quedarnos dormidos, ya vamos a un largo viaje, vamos a descansar por algún tiempo. No, ellos llegaron a la ciudad de Iconio y lo primero que hicieron fueron derecho a la sinagoga, al lugar en el cual se reunían, dice la palabra. ¿Quiénes se reunían? Se reunían judíos para escuchar o para aprender o estudiar los escritos de la ley de Moisés. Entonces entraron a la sinagoga ahí, dice la palabra, que los discípulos hablaron de tal manera, para un poquito ahí, cuando dice hablaron de tal manera, está diciendo aquí Lucas, que está escribiendo, está diciendo que comunicaron un mensaje tan especial, o quiere decir que comunicaron una palabra que llamó la atención de todas las personas. Entonces, no es que los apóstoles eran muy elocuentes, hermano, no es que ellos llevaban la elocuencia o la sabiduría de ellos mismos.
es que cuando ellos iban a un lugar y enseñaban o predicaban, era el Espíritu Santo que lo respaldaba a ellos. Entonces, dice la palabra que el Espíritu Santo lo respaldó de tal manera a estos hermanos que estando en la sinagoga ahí predicando, dice que causó el mensaje que predicaron. ¿Qué causó ahí? ¿Qué dice la palabra? Dice capítulo 14, verso 1. Aconteció, o sea, sucedió en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vale un poquito ahí, hermano. Recuerde, cuando lea tenemos que meditar. Cuando leemos un versículo tenemos que abrir el versículo para entender un poquito más de qué está hablando. Si tenemos que ir a la historia, vamos a la historia para comprenderlo un poquito mejor. Entonces, sabiendo cómo era la ciudad ahí, de Iconio, una ciudad que estaba situada en el camino, que era un camino principal, donde había dos ciudades muy conocidas, Éfeso y Tarso, y estaba la ciudad de Iconio ahí situada, y la ciudad de Iconio estaba rodeada de montañas, menos en el lado este. Dice que era una ciudad donde fluía mucha agua, y había ríos y mucha población. Dice la palabra que al entrar los apóstoles en la ciudad, se dirigieron hacia la sinagoga, lugar de reunión de los judíos, y fueron ahí a ese lugar con propósito, hermano. ¿Por qué? Haga de cuenta usted, hermano, que usted sabe dónde hay gente que se junta para hacer cosas malas, erróneas. Usted dice, yo voy a ir al parque porque hay mucha gente que no conoce de Jesús, no conoce de Dios. Voy al parque porque mucha gente hace sus cosas, pero no entiende nada de Dios. Entonces hay mucha gente ahí, vamos a ir ahí a darles una enseñanza de Jesús. Entonces los apóstoles se dirigieron al lugar donde había concentrada muchas multitudes que estaban con los pensamientos lejos de la comunión con Dios. Y al entrar a la sinagoga, dice la palabra, que dieron una enseñanza, una predicación, que esa predicación causó que los oyentes que estaban ahí recibieran el mensaje de Jesucristo, o sea, creyeran. ¿Cuáles oyentes había ahí? Menciona dos grupos. ¿Cuáles son? Judíos y griegos. ¿Recuerda? ¿Qué es un judío? Ya usted lo sabe perfectamente, lo he dicho muchas veces en la enseñanza. Un judío es una persona que viene del origen de la línea del pueblo de Dios. Comenzó con el pueblo hebreo, se convirtió en el pueblo de Israel, llegó por causa de Salomón que cometió pecado, fue dividido el reino en dos, Judea, Israel, y todos los hombres y mujeres que salen de la línea del pueblo de Judea o de Israel son llamados judíos. Entonces, sabiendo quién es un judío, vamos a ver quiénes son los griegos. Ya lo enseñé antes también aquí quiénes son los griegos. Recuerde, los griegos aquí arriba, le puse para que usted lo escriba si no sabe. Griegos, se conocía a los griegos porque eran nacidos en Grecia, o sea, originales del país, de la ciudad de Grecia, originales de ese lugar de Grecia, eran griegos. O también se le decía a griegos a las personas civilizados en la griega, quiere decir en la cultura griega. Aquellos que no nacieron en Grecia, pero adoptaron la cultura de Grecia y se les conocía como griegos, porque hablaban del idioma, se vestían de la misma manera, o comían los mismos alimentos, el mismo estilo de vida, eran civilizados, quiere decir que aprendieron la cultura de los griegos, pero no eran originales de Grecia, pero también se les conocía como griegos, porque practicaban y vivían como griegos. Entonces había ese tipo de personas, los griegos, los nacidos en Grecia o los civilizados en la cultura griega. ¿Ok? Tres tipos de personas había en ese tiempo que eran griegos, y lo puse aquí. El primer grupo, los originarios de Grecia, eran los griegos, originarios del país, de la ciudad de Grecia. Segundo grupo de personas, se les decía griegos a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Ya sabe usted, ¿verdad que sí? A los gentiles. Gentil es una persona que no es parte de la promesa del pueblo de Israel. Gentiles son los extranjeros, ¿recuerda? Entonces, había gentiles, o sea, hombres, personas extranjeras que no eran parte del pueblo de Dios, gentiles,
paganos que si eran pecadores, adoraban a otros dioses, tenían otro tipo de cultura, eran gentiles paganos que tenían o practicaban la cultura griega. También se les decía griegos a ellos. ¿A cuáles? A ese grupo de personas que eran del pueblo gentil, pero practicaban o habían adquirido la cultura griega. Eso es griego, también se le conocía a ellos. No porque eran originarios, pero porque practicaban el estilo de vida de los griegos. Ese grupo eran los judíos. Había algunos judíos que fueron helenizados. Esta palabra helenizados quiere decir que practicaban la cultura griega, es lo que dice. Fueron helenizados que adoptaron la cultura griega. Entonces, cuando hablaba la palabra de los griegos, en ese tiempo, hablaba de este grupo de personas, que eran hombres o personas que ya sea que eran originarios de Grecia, ya sea que adoptaron la cultura, eran gentiles pero adoptaron la cultura, o eran judíos pero adoptaron la cultura también griega. Entonces, si veías a algún grupo de griegos, voy a decir, esos son griegos. ¿Por qué? Por el estilo de vestirse, manera de hablar, su comportamiento. Son griegos. Pero le preguntabas, ¿eres griego? No, yo nací allá en Iconio, pero adopté la cultura de los griegos, pero no soy originario de ahí. Entonces, había gente así. Cuando aquí habla la palabra, dice que estaban en la sinagoga, ahí había judíos y griegos, que dice que había un grupo de personas de este nivel, hermanos, aquí, ¿ok? Entonces, ahora entendiendo, lea el versículo 1 conmigo, detenidamente. Aconteció en Iconio que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, lo que dice la palabra. ¿Oyó lo que dice? Entonces, vemos que, hermano, aquí, no sé una cosa, vemos el Espíritu Santo, hermanos, estando o respaldando a los apóstoles de tal manera. Vea conmigo la fotografía, hermano, ¿ok? Vea usted a Saulo y vea usted a Bernabé con los discípulos entrando al lugar de reunión de los judíos, y había griegos también ahí, y mientras entran a la sinagoga los apóstoles, comienzan a predicar el mensaje de Jesucristo. Vea usted, hermano, el Espíritu Santo llegando ahí con ellos. Y mientras Pablo hablaba, el Espíritu Santo impulsaba a Saulo a predicar de Jesucristo. Pablo le decía a la gente, escúcheme, Jesucristo es la razón, Jesucristo es el camino, Jesucristo. Predicaba a Saulo, Jesucristo, porque el Espíritu Santo inspiraba a Saulo que predicara el mensaje. Pero al mismo tiempo vemos el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios en el lugar de reunión ahí de los hombres judíos y griegos. El Espíritu Santo que llenó ese lugar de la sinagoga y comenzó a tocar los pensamientos de la gente. O sea, no era la sabiduría de Saulo y Bernabé, no era que eran elocuentes para hablar, era que el Espíritu Santo estaba usando a Saulo y a Bernabé, y estaba usando el Espíritu Santo a los hombres que estaban reunidos para darle la comisión a ellos, diciéndole, es verdad lo que Saulo predica, es verdad lo que Saulo enseña, Jesucristo es el camino. Y me imagino, dice la palabra, hermano, era el poder del Espíritu Santo, era Dios respaldando a los apóstoles cuando predicaban la palabra, de tal manera que me imagino que había algunos ahí griegos dentro de la sinagoga, estuvieron meditando lo que Saulo decía, se le quedaban mirando, posiblemente decían, wow, nunca escuché eso. Posiblemente los judíos miraban a Saulo hablar, decían, wow, yo nunca supe que eso era así. Entonces no era la elocuencia de los apóstoles, hermano, era Dios mismo trayendo a esa gente al conocimiento de la verdad. Era Dios mismo tocando los pensamientos de las personas, abriendo su corazón. ¿Para qué? Para que la gente entendiera que el mensaje de Jesucristo es el mensaje de salvación. ¿Ve conmigo la fotografía, hermano? ¿Ve conmigo, va que sí? De la misma manera, hermano, déjenme decirle, de la misma manera
Cuando una persona enseña la palabra, cuando una persona escucha la palabra, cuando una persona está atenta a la palabra, el Espíritu Santo está enseñándole, está usando al que enseña, está quebrantando los corazones, está trayendo convicción a los pensamientos. El Espíritu Santo está haciendo la obra en los corazones. Algo muy importante que voy a enfatizar el día de hoy, que lo quiero enfatizar, hermano. Mire, cuando hay una enseñanza en un auditorio, en un lugar, cuando hay una enseñanza y está una persona exponiendo la palabra de Dios y los oyentes, hermanos, los oyentes no están recibiendo el mensaje, son 3 razones por las cuales no reciben el mensaje. 3 razones. La primera razón por la cual no reciben el mensaje es porque el Espíritu Santo está dando convicción a las personas que han sido predestinadas para escuchar el mensaje de salvación, hermano. Si alguien no está escuchando y entendiendo el mensaje, es porque el Espíritu Santo no está todavía quebrantando ese corazón o esa mente para aprender la palabra. Segunda razón por la cual la persona no capta la palabra es porque la persona, hermano, está en pecado. La persona está en pecado. Cuando una persona está en pecado, tiene pecado en su vida, desobediencia en su vida, lo que va a pasar a esa persona es que como hay pecado en su vida, no hay una comunión con el Espíritu Santo, no hay un compañerismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, el Espíritu Santo quiere enseñar, quiere que la gente aprenda, pero el pecado causa que la palabra no penetre. El pecado causa, hermano, que no haya un entendimiento en las cosas del Señor. La convicción del Espíritu Santo del pecado, sí. Pero cuando hay pecado en la vida, cuando hay pecado en los corazones, hermano, la gente va a estar desconectada de una comunión con el Señor. Ni siquiera va a poder orar, ni siquiera va a poder decir, Señor, aquí estoy, ni siquiera va a poder tener una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado. Entonces, cuando hay pecado en la vida, en los pensamientos de la persona, en el corazón, téngalo por seguro, hermano, que eso es estorbo para que el Espíritu Santo comience a tratar con los corazones a través de la enseñanza. La tercera cosa por la cual el hombre y la mujer no recibe la enseñanza es porque está, hermano, espiritualmente, está perezoso, espiritualmente, hermano, perezoso. ¿Qué quiere decir eso? Que no está orando, que no está leyendo, que no está en comunión con Dios, que su mente no está en la comunión con Dios continua. Por lo tanto, durante la semana está desconectado de una comunión con Dios y llega el día miércoles para la enseñanza y la persona quiere que la enseñanza fluya fresquecita con el Espíritu Santo. Sí lo hace el Espíritu Santo, pero mayormente cuando la persona está, hermano, perezosa espiritual, lo que va a pasar es que va a tener sueño la persona, se va a aburrir en la enseñanza y va a decir, lo que pasa, una persona está espiritualmente perezosa, es lo que pasa cuando no hay una comunión constante con el Espíritu Santo, no hay un compañerismo constante, la persona está en esa condición, hermano, de pereza espiritual. Quiere decir que la carne se manifiesta, la carne, hermano, no quiere que procese las cosas espirituales. La carne se revela, la carne dice, está sueño, mira, ¿cuándo va a acabar? Mira, no disfruta la enseñanza. ¿Por qué? Porque la carne se manifiesta, mis hermanos. Pero cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, cuando hay una comunión constante con el Espíritu Santo, cuando está la enseñanza, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de la persona está en una comunión, hermano, y hay un compañerismo, está discerniendo la enseñanza, está aprendiendo los versículos, aprendiendo la enseñanza, mis hermanos, está ahí la persona queriendo saber, queriendo conocer, está aprendiendo lo que es la palabra. 3 cosas importantes, mi hermano, que tenemos que saber. Cuando alguien no está en el área espiritual, no es salvo, no hay comunión con el Espíritu Santo, la persona no va a aprender, no va a discernir las cosas, porque está muerto espiritualmente. La segunda cosa, si hay pecado en la vida, va a haber, hermano, una desconexión completa. Tiene que arrepentirse de la persona y comenzar a decir, Señor, examíname, quiero estar a cuentas contigo, Señor, ayúdame. La tercera cosa, pereza espiritual. No hay una constante comunión con el Espíritu Santo. Por eso la carne se manifiesta y por eso no deja que comience a procesar las cosas espirituales. Y les pregunto, ¿quién de ustedes está perezoso espiritual? Levante la mano. Va a decir, wow.
¿Quién de ustedes está en pecado? Wow. ¿Quién de ustedes no es creyente? Tres cosas importantes que tenemos que conocer, hermanos. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra, así como la hizo este día, hermanos. Estamos leyendo aquí. ¿Qué pasó ahí? Esa es la palabra que los apóstoles llegaron a la sinagoga y en cuanto entraron a ese lugar, comenzaron a predicar el mensaje. Dice la palabra que el mensaje causó que mucha gente, judíos como griegos, ¿qué hicieron? Vinieron al conocimiento de la verdad. Lo que dice la palabra, ahí el verso 1. Dice la palabra ahí que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es lo que dice ahí la palabra. Creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Ok, hermanos. Aquí dice que creyó una gran multitud. ¿Cuánta es multitud? Dígame usted. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Mucha gente. Miren, voy a decir, pero muchos. Multitud habla de muchos, ¿verdad? Muchos. Es la palabra que había muchos, hermanos, que creyeron. Pero también, del versículo 2, ¿ok? Versículo 1 lo vimos. El versículo 2. Dice el versículo 2. Más, o sea, algo más sucedió. Dice, más, los judíos que no creían, ¿qué pasó ahí? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Lo que dice, hermano? Dice que hubo un grupo aparte. Vea conmigo la historia para que podamos aprender juntos y caminar juntos. Ya vimos la visión grande, ¿verdad? La ciudad grande ahí, Iconio. Vimos la sinagoga, un lugar de reunión. Vimos las multitudes adentro. Vimos a Saulo y Bernabé predicando el mensaje. Vimos muchos diciendo, oh, creo, recibo el mensaje, judíos y griegos. Pero entre todos esos grupos que había ahí, dice que había un grupo también, ¿de qué? De judíos. Había un grupo de personas que no creyeron. O sea, había un grupo de personas que no recibieron el mensaje. Un grupo de personas que no les resplandeció la luz. Tal vez tú dices, ¿por qué, pastor? Si había 100 entre todos los que estaban ahí, o 1000 estaban ahí, Pablo predicó a esos 1000, un ejemplo. ¿Por qué si todos estaban ahí presentes, por qué nada más algunos creyeron? Por la misma razón que les acabo de decir. ¿Cuál? Porque muchos de ellos no estaban predestinados para que fueran parte del reino de Dios. Muchos de ellos estaban posiblemente en pecado y estuvieron ahí lejos de una comunión con Dios. O muchos de ellos estaban, hermano, perezosos espiritualmente y estaban más enfocados en otras cosas que en lo que predicaba Pablo. Posiblemente decían unos a otros, un judío a otro judío, hey, ¿me metes a ese hombre que llegó? Sí, mira sus vestiduras. Mira ese hombre cómo está, la barba cómo la tiene. Mira ese gorro. Como a decir, posiblemente había hombres distraídos. La carne se manifestaba, mis hermanos. La carne se manifiesta. Posiblemente estaban ahí fisgando otras cosas. Estaban viendo otras cosas que no tenían que ver. La carne se manifiesta. ¿Por qué? Porque estaban en una desconexión espiritual, hermanos. No estaban atentos a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Por eso, cuando uno se reúne para escuchar una enseñanza, su mente y su corazón tiene que venir preparado para la enseñanza. Cuando usted sale de su casa, hermano, todos los días, sale de su casa usted y lo primero que va a hacer es, hermano, orar al Señor ahí en su casa, mi hermano. Es día de iglesia, póngase en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy ahorita, yo voy a ir a la iglesia, Señor. Si hay algo en mi vida que esté en contra de tu voluntad, Padre, perdóname, Señor. Padre, me enojé con mi esposa, me enojé con mi hijo, eché una maldición por algo que me salió de repente. Señor, perdóname, limpia mi mente, mi corazón. Quiero aprender de tu palabra. Prepárame para ir a tu casa para aprender. Uno se prepara, hermano, su mente y su corazón para llegar a la casa del Señor fresco para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hermano, la enseñanza se prepara con el propósito de ¿qué? De alimentar al creyente, mi hermano.
La enseñanza es, hermano, un alimento espiritual que se prepara. La mesa está aquí, hermano, puesta. Usted tiene que ir solamente que a sentarse y a comer los alimentos espirituales. Tiene que prepararse para comer los alimentos del reino de los cielos. Cuando usted viene de su casa, hermano, usted viene chisteando con otro tipo de música, llega a la iglesia como que no pasa nada y usted asume que usted puede solamente llegar y absorber las cosas espirituales. Déjeme decir, hermano, que está en un grave problema. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente no está lista, preparada para lo que Dios tiene para usted el día de hoy. El día domingo en la iglesia, cuando viene a la iglesia, usted se prepara de su casa, hermano, y se levanta en la mañana a doblar la rodilla y a orar ahí en su casa, a su closet o a su sala, donde quiera usted que va a orar. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias por este día, porque amanecí el día de hoy, por mi esposa, por mis hijos. Padre, bendícenos, que podamos ir a tu casa y podamos experimentar tu presencia de una manera especial. Padre, tócame el día de hoy ahí en el santuario. Quiero experimentar tu presencia derramándose sobre mi vida. Padre, que la predicación del día de hoy sea para mi vida de exhortación, de bendición. Padre, bendíceme, bendice mi familia, que podamos adorarte con todo nuestro corazón. Quiere decir que está usted preparando su mente, su corazón para el servicio del Señor, mis hermanos. De lo contrario, no va a haber, hermano, el 100% de lo que Dios quiere hacer en su vida, porque su mente y su corazón no está con expectativas de que Dios hace algo. Pasó en este lugar también, hermano. ¿Qué pasó ahí? Dice que algunos judíos no creyeron al mensaje. ¿Pero por qué no creyeron? Estaban ahí con todos los que estaban ahí reunidos. ¿Por qué ellos no creyeron? Porque su mente y su corazón no estaba listo ni preparado, y no hubo, hermano, en ellos el deseo de entender. ¿Por qué? Porque estuvieron poniendo su mente en otras cosas, posiblemente. Otras cosas. Lo que pasa en la iglesia muchas veces, ponen la mente en otras cosas. A ver cómo dijo el vecino, la vecina, a ver si vienen los vecinos a la iglesia. No, hermanito, ¿por qué no llegan a la iglesia? Son los que llegan tarde, los que no llegan, que vienen un día. Comienzan a pensar cosas que no deben pensar cuando su mente está ocupada en las cosas de Dios, mis hermanos. Usted viene a la iglesia ¿para qué? Para adorar a Dios, no para ver a la gente que llegó o que no llegó. Viene a la iglesia para adorar a nuestro Padre Celestial. Viene a la iglesia para entregarle su ofrenda de adoración. Viene a la iglesia para adorar al Señor como congregación, para escuchar el mensaje del día de hoy para mi vida espiritual. No venimos a la iglesia para quedar bien con nadie. Estamos en la iglesia ¿por qué? Porque queremos adorar, bendecir el nombre de Dios. Esa es la clave importante. Cuando viene a la iglesia usted con la intención incorrecta, ya perdió la bendición, como estos hombres aquí en la sinagoga, hermano. No era la iglesia ahí, pero perdió la bendición de ¿qué? De que uno de los instrumentos de Dios, que fue Saulo, predicó un mensaje que el Espíritu Santo lo estuvo usando y también cambiaron los corazones, y ellos perdieron la bendición. La perdieron. Lea conmigo. Verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Quiere decir que hubo un grupo que no creían, hicieron una ola de oposición y se unieron con los gentiles para ir en contra de los creyentes. Lo que es la palabra. ¿Eso es la palabra? Recuerda, judíos, gentiles. El pueblo, gentiles, judíos. ¿Recuerda la historia que les he enseñado? ¿Cómo es posible, hermanos, que haya judíos en la sinagoga que no son gentiles, son judíos, pero que se hayan unido con los gentiles, sin ser conocedores de la palabra, para ir en contra de los apóstoles? Recuerda la historia, hermano. Te lo voy a decir rápidamente, la historia. Recuerda que bajo la ley de Dios, los judíos no se juntaban ¿con quién? Con los gentiles. ¿Por qué? Porque era, hermano, eso era malo. Eso era malo. ¿Qué dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio? Le dijo, ustedes saben cuán, dice, desagradable es a un judío juntarse con un gentil. ¿Recuerda la historia? Si ustedes saben cuán desagradable es o despreciable es para que un judío
dice, se junte con un gentil. Pero, dice Pedro, yo llegué aquí con ustedes, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me hizo venir. Entonces, si los judíos que no tenían morando la presencia de Dios, que les dio el mensaje de salvación, que cuando el judío y el gentil recibe el mensaje de salvación, la fortaleza o la barrera de disensión queda anulada. Recuerda la historia en Cristo, ¿verdad? En Cristo, ni judío ni gentil, en Cristo. Pero aquí vemos un grupo de judíos que no tenían el evangelio de Jesucristo, que no conocían el mensaje de Jesucristo, que no eran salvos, pero rompieron la fortaleza de división entre los gentiles, se unieron con los gentiles, dice aquí la palabra, se hicieron, como dice, camaradas, ahí amigos, ¿y qué hicieron? Hicieron un grupo ahí para venir en contra de lo que predicaban los apóstoles. ¿Escuchó eso? Está conmigo, verso 2, capítulo 14 del libro de los Hechos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Lo que dice ahí, hubo una oposición, mis hermanos, hubo un complot ahí, hubo lo que se llama una revuelta, dijéramos en otros países, hubo una revuelta. Dice que se levantaron en armas ahí en contra de los apóstoles. ¿Puedes imaginar la historia, hermano, conmigo? ¿La puedes ver? Saulo y Bernabé predicaron ahí en la sinagoga, creen gentiles, pero judíos y griegos, y después de ahí algunos no creyeron, no creyeron con los gentiles, dice, vinieron en contra de los hermanos de la iglesia, como diciendo, ¿estos qué se creen? ¿Qué creen que somos nosotros? Somos de la ley del pacto dado a Moisés, y vienen enseñando nosotros de la ley, lo que hayan dicho, hermano. Pero hubo un desacuerdo, se fueron en contra de los apóstoles. Pero nota el verso siguiente, verso 3. Por tanto, esta palabra por tanto quiere decir, o sea, por esa razón, esa palabra por tanto quiere decir, sucedió después de eso. Dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Para ahí, porque hermano, este versículo está amplio este versículo. ¿Por qué? Ya conmigo detenidamente. Dice el verso 3, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo. Ahí, pare hasta ahí. Quiere decir que los apóstoles, hermano, Pablo y Bernabé y algunos discípulos, cuando vieron que había esa oposición de judíos y gentiles, se vinieron en contra de ellos. Dice que estuvieron preocupados, me imagino que es la palabra, no dice que estuvieron preocupados, dice que se quedaron ahí. O sea, dijeron, ¿saben qué? No tenemos que irnos todavía de este lugar. ¿Por qué? Porque mira cuánta necesidad hay en este lugar. Predicamos aquí en la sinagoga, y cuántos judíos y griegos vinieron al mensaje de Jesucristo. Muchos. ¿Cuántos se nos oponen? Bastantes. Vamos a quedarnos aquí y vamos a enseñarles lo que dijeron ellos. Dice que, por tanto, dice la palabra, se quedaron ahí, en ese lugar, para enseñar la palabra. ¿Cuánto tiempo? Dice ahí. Mucho tiempo, dice la palabra. ¿Alguien dice una semana o dos? No, hermano. Mucho tiempo quiere decir, me imagino, meses, hermano. Posiblemente, no sé cuántos meses o cuánto tiempo quedaron, pero quedaron mucho tiempo. Vaya conmigo a la historia. Viene Pablo y Bernabé desde Antioquía. Descienden a las ciudades para dar el mensaje de Jesucristo, predican, hacen milagros y todo, y llegan hasta Antioquía de Pisidia. Salen de la ciudad de Pisidia y llegan a Iconio. Están ahí, hermano, y se quedan mucho tiempo enseñando. Quiere decir que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar
tiempo, dinero y esfuerzo para enseñar en ese lugar. A lo mejor decían ellos, cuando venían de Antioquía, en el capítulo 13, que los enviaban los apóstoles ahí, la iglesia, a predicar. A lo mejor dijeron, vamos a ir a un viaje aquí a las ciudades vecinas, por algunas semanas y regresamos. A lo mejor dijeron, vamos a ir a un recorrido por algunos días y regresamos. Pero esos días se les convirtieron en meses, hermano. Se les convirtieron en semanas en ese lugar, predicando el mensaje. O sea que ellos iban con la mentalidad de ir por donde Dios los llevara para hablar y comunicar el mensaje, no importa lo que tardaran y lo que le costara a ellos para predicar el mensaje. Y llegaron a Iconio y se presentaron en la sinagoga y vieron la fotografía ahí clara y dice que se quedaron en ese lugar por mucho tiempo. Dijeron, no, Bernabé, vamos a quedarnos en este lugar para enseñar. Vamos a hacer unas enseñanzas bíblicas. Vamos a traer en la casa de Panchito, vamos a traer en la casa de nuestro hermano, Pánfilo, como sea, vamos a reunirnos para enseñar. Tenemos que enseñar a esta gente la palabra de Dios. A lo mejor regresaron a la sinagoga, posiblemente sí, pero yo no creo que llegaron a la sinagoga diariamente para enseñar ahí. No, posiblemente alguna vez llegaron, sí, pero lo que me imagino que sucedió ahí fue que se reunieron en casas. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. Se reunieron en casas, en los lugares, yendo por las calles, predicando la enseñanza a la gente para que conociera el mensaje de salvación. Pero la palabra dice que se quedaron ahí mucho tiempo. Dice la palabra, ¿qué hacen ahí? Ya el verso 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Sabe qué es la palabra denuedo? Quiere decir firmemente. Denuedo quiere decir sin miedo. Denuedo quiere decir con autoridad. Entonces dice que se quedaron ahí hablando la palabra firmemente, sin miedo, con autoridad. Los apóstoles, es lo que es la palabra denuedo. O puede decir también que lo hicieron, hermano, con el fervor, con pasión, también comunica esa palabra denuedo. Entonces lo hicieron, hermano, dice que se quedaron allí mucho tiempo hablando la palabra sin miedo, sin temor, con pasión, con autoridad, con sabiduría, con firmeza, lo que es la palabra. Se quedaron ahí haciendo eso, hablando la palabra, lo que dice ahí, hablando ahí, verso 3. Por tanto, se estuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, ¿cachan? Confiados en el Señor. Vale, un poquito ahí. Cuando dice confiados en el Señor, está diciendo que en su vida personal no había nada que ellos pudieran decir que todo lo que hacían era porque ellos eran sabios o eran inteligentes. No. Cuando dice confiados en el Señor, quiere decir que no había en ellos ningún orgullo, no había en ellos ninguna altivez, no había en ellos nada que pudiera robar la gloria a Dios. No había en ellos nada que pudiera, hermano, impedir que el Espíritu Santo obrara a través de ellos. Dice, confiados en el Señor, quiere decir que estuvieron sensibles a la voz de Dios, que estuvieron siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que estuvieron esperando, hermano, dirección de parte de Dios. Señor, ¿qué hacemos? Muéstranos, Señor. Y Dios les dirigía que hicieran, hermano. Ahí dice, confiados en el Señor, ¿verdad que sí? Dice, el cual, o sea, hablando de Dios, el cual, o sea, Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Lo que dice la palabra, señales y prodigios. Wow, wow, hermano, qué hermoso es eso. ¿Escuchó eso, hermano? O sea, Saulo y Bernabé y los discípulos predicando la palabra ahí, enseñando en Iconio. Se quedaron por semanas o meses ahí. Y dice que no había en ellos orgullo o nada de eso. Y por lo tanto, Dios miró su corazón y dice que Dios permitía. Es lo que dice. ¿Cómo dice ahí eso? Dice, Dios, lea conmigo ahí, verso 3. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, o sea, les permitía, o sea, les daba autorización que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Quiere decir que Dios derramaba de su poder sobre ellos y Dios les daba autorización a ellos para hacer señales, milagros y prodigios, hermano.
¿Qué hacían? Señales. Déjeme decirle, hermano, ya lo dije antes, lo voy a decir otra vez el día de hoy. ¿Qué es cuando dice la palabra señal? Señal, esta palabra de señal comunica o indica que la prueba de la cercanía de la presencia de Dios, es lo que dice ahí. Señal, palabra que indica prueba de la cercanía de la presencia de Dios. Hay versículos bíblicos ahí que podemos leer. Los milagros son señales de algo más importante oculto detrás de ellos mismos. Una señal una señal, no es necesariamente un milagro. Son manifestaciones del poder de Dios a través de los hombres de Dios. Porque es la palabra que Dios permitía que se manifestaba, que había un poder respaldando a estos hombres. Era una señal, hermanos. No solamente eso, prodigio. ¿Qué es prodigio? Prodigio, esta palabra comunica poderes o obras portentuosas. O sea, el poder reside originalmente en el mensajero divino que es facultado directamente por Dios para hacer una obra. Un prodigio es un poder, una obra poderosa que el hombre o la mujer que manifiesta este prodigio es respaldado directamente de Dios para manifestar una obra poderosa. Es lo que dice, hermanos, en las notas. Entonces, quiere decir que los apóstoles manifestaban que la presencia de Dios estaba cerca de ellos, y los apóstoles manifestaban que había un poder haciendo una obra sobrenatural alrededor de ellos, hermanos. Eso es lo que dice la palabra, que Dios permitía que a través de los apóstoles hiciera señales y prodigios, hermanos. ¡Wow! ¡Wow! Vea conmigo el versículo. Bueno, ahí mismo, hermano, va a tener mucho que hablar. A mí, mucho que hablar ahí, verso 3. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Una cosa importante aquí quiero enfatizar, hermano. Cuando el Señor está manifestando poder a través de uno de sus instrumentos, más seguro que la gloria de la manifestación tiene que ir al Dios poderoso. Eso es cuando es un hombre o una mujer que son dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando hay una manifestación o una señal de algo y la gloria o el reconocimiento no va a Dios, sino al individuo, tenlo por seguro que posiblemente no es una obra de parte de Dios. Cuando el individuo toma el crédito por lo que hace, cuando el individuo toma la gloria por lo que hace, tenlo por seguro que detrás de todo eso hay algo más que Dios, hermano, que da la gloria a Dios. Quiere decir que esta persona no está siendo un instrumento como debe ser de Dios. Posiblemente Dios sí lo usó a ese hombre para hacer esa maravilla o señal, y ese hombre equivocadamente le roba la gloria a Dios, y Dios automáticamente tiene que cancelar la dirección en esa persona. Y hay manifestaciones en hombres que dicen son hombres de Dios. Hay manifestaciones en ellos que no apuntan a la gloria a Dios. Pero tal vez tú dices, ¿pero por qué lo hacen? No necesariamente tiene que ser el Señor. Puede ser obra de las tinieblas. ¿En qué manera? En que distrae a la persona, en que manipula a la persona, quita su pensamiento del enfoque principal que es Dios, lleva al individuo a la idolatría, lleva al individuo a no adorar a Dios, lleva al individuo a confiar en el hombre, lleva al individuo a ser distraído por los hombres. Eso no glorifica a Dios, quiere decir que posiblemente son poderes que no vienen de parte del Señor y vienen poderes de las tinieblas para distraer y robar la gloria al Creador, hermano. Creador. Aquí los apóstoles, es la palabra que estaban confiados en el Señor y que Dios permitía. ¿Por qué permitía a Dios, hermano? Alguien dice, ¿porque Dios los conocía, pastor? Sí, exactamente lo que pasa. Dios conocía su corazón de ellos y tenía la plena confianza en que podía depositar en ellos ese poder tan maravilloso
que el corazón de ellos no se iba a alejar de honrar a Dios. Dios sabía que en el corazón de esos individuos, Pablo y Bernabé y los demás discípulos, había en ellos, hermano, el temor reverente, que cuando Dios derramaba de su poder sobre de ellos y manifestaban señales y prodigios, que ellos no iban a robar la gloria de Dios, por eso Dios derramaba en ellos el poder a tal manera, hermano, que lo usó a estos individuos. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso! Entonces, hermano, lea el versículo 4 conmigo. Verso 4. ¿Qué dice ahí? Verso 4. Se fue el tiempo rápido, les dije, hermano. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dice que la predicación causó que la gente saliera de su comodidad, de su estilo de vida, y hubo una división en esa ciudad. Unos dijeron, sí, somos parte de los hombres de Dios, queremos ir con los apóstoles, queremos escuchar su enseñanza. Pero otros dijeron, no, esos son falsos, no los escuchen. Así que hubo una división en la ciudad, hermano. Escucha lo que dice ahí, lee conmigo el capítulo, verso 4. Y la gente de la ciudad, hermano, ¿escuchó lo que dice? De la ciudad, quiere decir, hermano, que el mensaje que se predicó ahí, en ese lugar, que la enseñanza que los apóstoles daban a las gentes, el mensaje corría por todos lados, la enseñanza corría por todos rumbos, y a tal grado que la ciudad escuchó el mensaje de los apóstoles. No solamente, hermano, en la sinagoga, no solamente en los pequeños vecindarios, pero dice la palabra que la predicación de estos hombres llegó a oídos de toda la ciudad, de tal manera, dice que la ciudad estaba dividida. Algunos se iban con los apóstoles y algunos con los judíos. Había dos grupos de personas ahí, los creyentes y los no creyentes. Los creyentes que recibieron el mensaje y los no creyentes que no recibieron el mensaje, hermanos. ¡Wow! Hermanos. Entonces, la gente salió de su comodidad, hubo división en la ciudad y hubo un momento, hermano, en que toda la ciudad experimentó el poder de Dios ahí, hermano. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano!